Hola, Gustavo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, ¿Estamos al aire? campeón? No, no estamos. ¿Estamos al aire? Ah, estamos al aire, pero queridos amigos y oyentes de mi corazón. Buenos días, buenos Claro, días, no, Ronnie, fue una Sergio breve. y la audiencia. Sí, fue una breve desinteligencia personal. Me asumí que en esta oportunidad íbamos a iniciar la conversación y luego saludarte al aire, pero se adelantó mi compañero y yo dormí. Por eso creí que todavía no. ¿Cómo estás, Gustavo? Buen día, Gustavo. Bien, bien. Evidentemente tenía razón Ronnie con respecto a las brujas, ¿no? Que salió ¿Viste? esta jugada de sacarme al aire directamente. Claro, y aparte que empezamos, por los temas que vamos a empezar a sacar, las brujas van a empezar a revolotear por todos lados porque no hay lugar para tibios en este momento en la Argentina, ¿eh? ¿A quién estábamos escuchando hace un rato? ¿Música? Charlie. No, el que hablaba de la desinformación. Ah, no sé, es un spot sobre las mentiras de los medios hegemónicos en español. No, pero no tengo Porque datos me de... parecía que era, creo que es Ignacio Ramonet, que es un estudioso de los medios de comunicación. Puede ser, puede ser. Me acuerdo, y por ahí lo recomiendo, hay un documental en YouTube, que es un documental de media hora, de hace unos cuantos años, que se llama La mosca en la botella de Coca-Cola, Sí. que precisamente habla de eso, de que todo lo que se ve en los medios de comunicación disfrazado de información, en realidad son operaciones de prensa para condicionarnos hacia determinadas ideas, hasta en los contenidos más inocentes, ¿no? Y él hablaba de esta cuestión de la información y Ramonet en algún momento hablaba de que la abundancia informativa que se ve en los medios por la cantidad de canales, la cantidad de medios, en realidad produce el efecto contrario, que es lo de narcotizar, porque, y esto lo decía en la época en que todavía las redes sociales no estaban muy instaladas, la abundancia provoca desinformación, porque es tanto lo que circula que uno no puede ni consumirla ni asimilarla. Y con las redes sociales y la dispersión de consumo mediático que hay ahora, con las plataformas, los portales, las radios digitales o por internet, es casi imposible tener una unificación de agenda informativa como a lo mejor era en otros tiempos, ¿no? Uh-huh. Y también esa dispersión es desinformativa. Uh-huh. Y los medios tradicionales encima tienen esa impronta de desinformar o de torcer o de distorsionar la información. Absolutamente. Por eso yo a veces estoy muy en contra cuando arrancan los programas, sobre todo los de radio, leyendo los titulares de Clarín, La Nación y Página 12, porque me parece que sobre todo de Clarín y La Nación, ya no tienen sentido porque sabemos que todo lo que aparece en una portada no es absolutamente real ni preciso. Uh-huh. Absolutamente de acuerdo, Gustavo, pero sí podemos arrancar con los títulos que vos nos podés improvisar ahora sobre los temas que te gustaría versar en esta mañana. Bueno, quizá lo que voy a decir ahora puede ser un hilo conductor, ¿no? Ustedes estaban hablando hace un rato de la cuestión de qué piensa hacer Alberto Fernández con respecto a su postulación para la reelección. Uh-huh. Y voy a citar un famoso libro de un expresidente que habría que preguntarle a Alberto Fernández ¿para qué se va a presentar a una nueva postulación cuando estamos viendo un desinfle de Alberto Fernández y prácticamente un desinterés por la cosa pública, ¿no? Creo que en algún momento hablamos que un presidente nombra un ministro para delegar funciones, pero no para desentenderse de esas funciones, que el presidente debe conducir a todos sus ministros y funcionarios uh-huh. en relación con el fin que se plantea, pero no estar ajeno a lo que esos ministros deciden. Y tenemos la experiencia de Néstor Kirchner, que decía, yo soy el ministro de todas las áreas. Por lo tanto, los ministros que tengo yo hacen lo que yo les digo que hagan, porque para eso están, pero el presidente tiene que estar atento
a cuáles son aquellas cosas que se tienen que modificar. Por lo tanto, en esta discusión de la candidatura o de las candidaturas o de las pasos o qué va a presentar al Frente de Todos, realmente hay una especie de pregunta que sobrevuela todo esto. ¿Quién tiene ganas de presentarse? El para qué, y sobre todo Alberto Fernández, que no puede decir el que no se va a presentar, porque si Macri perdió poder cuando dijo que no iba a postularse, imagínate un presidente en ejercicio que en este momento diga yo no me voy a presentar, pierde absolutamente el poco poder que le queda, ¿no? Entonces me parece que esa es la jugada de Alberto Fernández, pero si él, como dice, quiero garantizar que el Frente de Todos gane las elecciones en octubre o en agosto o en septiembre, cuando sea, tiene que hacer algo. Tiene que hacer algo. Y sobre todo hablar, porque, bueno, ayer estuvo en un acto en el Museo del Bicentenario presentando un programa de salud, pero no hace cadenas, no explica cosas, y ahora vamos a ver cuáles son aquellas cosas que tendría que ponerse un poco al hombro, como para modificar esta situación tensa que estamos viviendo. En primer lugar, por lo menos vamos a tener unos cuantos días de alivio de la interna del Frente de Todos, porque la interna del PRO, que empezó en algunas provincias y ahora se desató en el ombligo del mundo, que es la Cava, parece que nos va a entretener por un tiempito, y Larreta no está haciendo nada que no esté dispuesto por la ley electoral que tiene la Ciudad de Buenos Aires. No, está dentro de sus atribuciones hacer lo que hizo, por más que lo tilden de pillo, de pícaro. Gustavo, pero sí. Para entender mejor, lo que está pidiendo Horacio Rodríguez Larreta es no circunscribir la elección exclusivamente al voto electrónico. Él quiere acompañar con voto de papel. ¿Eso es lo que está pasando? No, la elección de los representantes de la Cava va a ser con la boleta única electrónica. Y las elecciones nacionales van a ser el mismo día, pero con la boleta tradicional en papel. Que es algo que hizo Macri en 2015 y que lo hizo también en 2019. Siempre desdobla las elecciones en función de la conveniencia para que no queden pegadas, como pasa en muchas otras provincias. Nosotros en Santa Fe votamos con boleta única para los cargos provinciales y municipales y con la boleta tradicional por listas en las elecciones nacionales. Y hacemos dos elecciones. Pueden ser el mismo día o desdobladas. ¿Y dónde está el no acuerdo entre Macri y Larreta? Está en el primo. Porque hacer las elecciones junto con las nacionales en una misma boleta va a facilitar la elección de Jorge Macri. En cambio, Larreta, la discordia que mete ahí es con Lustó, meterlo a Lustó como el candidato y hacer un acuerdo con Lustó, lo cual beneficiaría a los radicales y la posibilidad de que Lustó se convierta en el nuevo jefe de gobierno porteño. Y ahí está el punto de disputa, porque Macri quiere a Jorge Macri, a su primo. Todavía tiene tiempo Larreta como para caer rendido a la voluntad de Mauricio Macri y dejarlo a Jorge Macri como el principal candidato, ¿o vos crees que ya está echada la suerte? Bueno, si él da más, porque esta medida que toma, esta decisión que toma y que la anuncia ayer Horacio Rodríguez Larreta, es una forma de no ser títere de Macri y marcar cierta rebeldía con respecto a las decisiones de Mauricio Macri. Y si él da un paso atrás, va a quedar como un títere, como un débil, como alguien que no quiere ser. Él quiere manejar el poder ahora por sí mismo, más aún después de que Macri renunció a la candidatura. Por ahora, Macri puede decir, no, ahora me presento yo a presidente, ponele. Ay, Dios. Qué barbaridad. Ellos juegan de esa manera, pero digamos, es un acuerdo entre mafias, evidentemente. Se manejan de esa forma, Macri sobre todo, porque
quiere seguir manteniendo los negocios y los acuerdos que tenía en la Cava, y Lustó puede ser una piedra en el zapato para el manejo que hasta ahora se venía haciendo en la ciudad de Buenos Aires. No, tampoco vamos a encontrarnos con un tipo transparente. Pero también esta elección beneficia, bueno, al candidato de Milei lo perjudica porque no va a estar su candidato en la Cava atado a la candidatura de Milei. Y al Frente de Todos le permite hacer una discusión desanclada de la propuesta nacional, pensar más en cuestiones municipales de la Cava y no tanto quedar ligado a un poco entre comillas, fracaso o penurias que se están viviendo a nivel nacional. Eso permite que los candidatos del Frente de Todos tengan alguna posibilidad de pelear en condiciones dignas por la intendencia de la Cava, lo cual sería muy interesante que alguna vez la Cava vuelva a ser la cuna del progresismo que empezó a ser a partir de 1983 y que históricamente lo había sido. Bien. Bien. Esto que estaba diciendo yo de Alberto Fernández, que por ejemplo ayer en ese encuentro que hizo el presidente Alberto Fernández en el Museo del Bicentenario, presentando un plan de salud a nivel nacional, dijo una frase que es muy interesante: los que se presentan como antisistemas son los que más defienden el sistema de las injusticias. Una vez lo escucha Alberto Fernández y realmente, desde el punto de vista teórico o desde lo conceptual, algunas cosas que dice son muy ciertas y parece que, wow, qué energía que tiene. Hablar de la justicia social, hablar de un sistema de justicia por parte de los antisistemas. Pero, sin embargo, no actúa en consecuencia con esas ideas que él plantea. Fíjate, se reveló un informe de las Naciones Unidas con respecto a los alimentos, ¿no? Y ahora lo que voy a decir nos deja atónitos, ¿no? Porque en el último año, en los últimos 12 meses, el precio de los alimentos a nivel mundial tuvo un retroceso del 20,5%. La FAO, que es la Federación de Alimentación de las Naciones Unidas, hace un relevamiento mensual del precio de los cereales, de los aceites vegetales y productos lácteos, y también la carne. Desde el momento que se desató la guerra hubo un incremento hasta febrero del año pasado muy, muy alto de los alimentos, pero a partir de marzo del 2022 empezó a bajar y se produce este retroceso que continúa en el precio internacional de los alimentos. Y sin embargo, eso acá no ocurre. Seguimos manteniendo precios internos como si tuviéramos esa inflación que teníamos después de cuando se desató la guerra entre Rusia y Ucrania. Acá estamos hablando de inflación anual del más del 100%. El presidente debería tomar este dato para empezar a impulsar una baja o por lo menos un freno a la inflación en función de los precios internacionales. Porque acá tenemos esa lógica: cuando los precios internacionales suben, los productos internos también suben, pero no bajan cuando los precios internacionales bajan. Por lo tanto, estamos con una inflación muchísimo más injustificada de lo que decíamos antes de tener este dato. Si los precios de los alimentos bajan, acá también tendrían que estar bajando, o por lo menos desacelerándose en este proceso inflacionario que siempre planteamos que es más especulativo que real, que no hay motivos para este incremento desmedido de los alimentos. Así que bueno, eso es lo que debería tomar, más aún con los datos que se tienen del incremento de la pobreza, porque es lo que planteamos cuando salió la semana pasada
este dato de que estábamos cerca del 40% de pobreza, con crecimiento. Entonces tenemos un crecimiento del PBI casi constante. El segundo semestre del año pasado el PBI creció un 2,9% interanual, el PBI per cápita, mientras que la pobreza aumentó casi un 2%. Entonces, ¿cómo puede ser que tengamos un crecimiento del PBI y a la vez tengamos un incremento de la pobreza? Ligado también a una caída del desempleo, o sea, un aumento del empleo. Entonces, hay datos que hay que tomar y que el presidente debe tomar para decir, paremos un poco la mano. No puede ser. Es una trituradora de trabajadores, porque cada vez están entrando más al matadero, digamos. Aumenta el empleo. Uno tiene que pensar que están entrando más al matadero, que siempre es mejor la condición de no ser desempleado, pero tampoco ser un trabajador pobre, ¿no? Eso es lo que nos están proponiendo. Es que justamente, porque hay un informe de Colatina que plantea que lo que aumenta más o menos un 1,2% en este año es el empleo informal y de cuentapropistas. Y de los empleos formales es un poquitito menos. Pero el asunto es que, ya sea un informal, en cuentapropista por ahí puede tener un poco, cuando es de oficios, por ejemplo, de reparaciones y todo eso, puede tener la posibilidad de manejar su propio ingreso, ¿no? Pero los trabajadores informales, que encima, al estar informales, no tienen los derechos que tienen los trabajadores formales, no tienen representación gremial, no se acogen a ninguna ley de trabajo, están en condiciones casi paupérrimas, ¿no? Pero peor aún, cuando están los trabajadores formales, con salarios con los que no alcanzan a cubrir las necesidades básicas. Y eso hay que decirlo, porque el presidente no se puede quedar. Y esto es interesante lo que planteaba Nicolás Lantos en el Destape, que tenemos un gobierno actual que se victimiza, ¿no? Que está constantemente lamentándose de la situación que le tocó pasar con la pandemia, con la guerra, con la concentración económica, con la justicia, pero no actúa. No actúa para modificar aquellas cosas que debería estar modificando. Y ni siquiera las denuncia, simplemente se victimiza. Uh-huh. Yo me acuerdo de esa frase cuando el presidente dijo, bueno, cuando yo asumí, la concentración económica ya estaba. Bueno, pero hay que hacer algo para desconcentrar. Claro. Sí. Claro, no, me imagino a Néstor diciendo, bueno, pero sí, está bien, pero la deuda cuando yo llegué ya la había contraído de la Rúa, Sturzenegger y compañía. Bueno, pero hizo algo. ¿Cuánto le debo al FMI? Tanto, bueno, váyanse a su casa ahora, ¿no? Hizo algo, puso en orden la casa, como decía Alfonsín. Sí, necesitamos que ponga en orden la casa. Paralelamente, porque si uno ve desde que asumió Néstor Kirchner en su gobierno, cómo se recuperó empleo, cómo se recuperó el poder adquisitivo de los salarios, tomó decisiones por encima de lo del Fondo Monetario Internacional para que esas cosas mejoren. Y además estaban las cuestiones épicas, como por ejemplo el no al ALCA, cuando saca los cuadros de la ESMA. Esas medidas que encantaron, que a lo mejor no significaban una mejora, pero entusiasmaban, enorgullecían. Este gobierno no, este gobierno tapa agujeros, pone parches, pero no modifica realmente. Pero Gustavo, uno puede encontrar cosas muy buenas, sí. Pero no había otro candidato, perdón que vuelva, recién estábamos charlando con Ronnie fuera de micrófono. ¿No había otro candidato que no sea Alberto? Bueno, yo me lo pregunté en ese momento, ¿no? Por la historia de Alberto, por lo que había, me pareció extraño que Cristina justamente lo convoque a él, que había sido tan crítico, que dio un portazo en el conflicto con el campo, que se convirtió en un casi opositor, bueno, obviamente Massa también, pero claro, no le quedaba otra, porque puso a alguien que no tenía fuerza propia, es decir, que no tenía
una agrupación política que lo respalde, como para que él sea la cara visible de un proyecto. Ahora, es cierto, claro, pero Gustavo, es cierto que todavía está rodando Macri después de que le pegó ese plumazo Cristina, con Alberto como candidato presidencial. En hechos reales, concretos, Cristina logró cortar lo que el neoliberalismo creía que venía por 10, 15 años. Lo cortó. Claro, exacto. Pero aparte uno cuando escucha al Alberto de campaña, que yo al principio con eso de Cristina dije, Alberto va a poner... Bueno, después cuando lo fui escuchando en campaña, dije, bueno, mirá que está compenetrado con el proyecto, cuando decía, no voy a pagar la deuda con el hambre del pueblo, la deuda es ilegítima, la vamos a rechazar, Y sin embargo, estamos pagando la deuda con el hambre del pueblo y de gran parte del pueblo. Y no temporalmente, sino desde hace mucho, porque el crecimiento de las empresas y el deterioro del poder adquisitivo no se cortó cuando asumió Alberto, sino que siguió en estos años. Gustavo, ayer charlábamos, nos intercambiábamos audios de WhatsApp y vos sos algo más contemplativo, un poquitito, apenita, un poquito más contemplativo con la situación de Alberto, y yo te decía, para mí es un traidor. Para mí él está negociando con Mañeto, está haciendo un programa que no tiene nada que ver con la voluntad de lo que el espacio le concedió, que fue la lapicera, que fue la primera magistratura, y acordó con los grandes popes del empresariado, y está haciendo una gestión que es una continuidad de una agenda que no tiene nada que ver con un gobierno peronista. Esto coincidíamos con Ronnie, que se alejó completamente de la agenda de un gobierno que se dice peronista. Entonces, para mí hay una profunda traición y creo que nadie se anima a decirlo. Sí, yo todavía mantengo la duda de si es tonto o traidor, pero ya la primera parte es como que se está debilitando. No me animaría a acusarlo de traición así exclusivamente, pero sí pusilánime. Es un tipo absolutamente temeroso de levantar mucho la cabeza, porque no nos olvidemos lo que está padeciendo Cristina con el Poder Judicial. Y el tipo estaba re tranquilo y de golpe aparece en la presidencia. Bueno, no quiere hacer muchas olas. Quiere terminar la presidencia e irse tranquilo a su casa. No va a querer enfrentar procesos judiciales larguísimos. Bueno, ni pero, nada que se le... claro, pero para mí eso es una traición. Eso es una traición. Para mí. Bueno, vos fíjate cómo arrugó con la expropiación de Vicentín. Digamos, ni siquiera la expropiación, era la intervención de Vicentín. Arrugó, dio marcha atrás, lo frenó un juez y no dijo nada más de Vicentín. No volvió a hablar, porque se ve que eso dijo, no, si me meto en esta... Y así con todo, por eso no pelea contra el poder real, por eso no se enoja con los incrementos de precios, felicita el crecimiento de las grandes empresas, habla del salario que le tiene que ganar a la inflación, pero en ningún momento dice, no, bueno, pero la inflación está súper comiéndose en los aumentos salariales. Esta cuestión de decir, por ejemplo, esto de que el salario tiene que alcanzar la canasta básica, cuando en realidad tenemos que decir, no, bajemos la canasta básica porque eso es lo que está sobrevaluado. Están poniendo nombrecitos, precios justos, precios cuidados, cuando en realidad lo que tendría que estar cuidado es el salario. El salario es lo que tiene que estar cuidado, no los precios. Los precios hay que castigarlos y rebajarlos absolutamente, porque con una canasta básica de más o menos 180.000 pesos, sin incluir alquiler, ni pago de impuestos, ni nada por el estilo, y con salarios mucho más bajos que eso, estamos condenando a la pobreza a gran parte de la población, como es lo que está pasando. Entonces ya no basta con que el salario alcance para comer, tiene que alcanzar para muchas cosas más. Y no basta con aumentar desmedidamente los salarios, sino con empezar a bajar los precios, empezar a adecuar la canasta y los precios de todo a los salarios, a los ingresos.
porque está desmedidamente aumentado. Claro. Por eso yo no estoy de acuerdo, porque el asunto es que no se pueden transformar las cosas no enojando a nadie. Y los que se tienen que enojar son los poderosos, son los ricos, son los que nos hacen la vida imposible. Coincido pero completamente. Gustavo, me quiero ir con este comentario. ¿Quién es este periodista, Ronnie, que me acabas de pasar la... ¿cómo se llama? Ignacio Campos de Infobaires, un medio con el que también colabora Ronnie. Ignacio Campos pone, Larreta rompe con Macri porque no le da la nafta para presidente. Entonces no le quiere entregar también Cava. Para eso arregla con los radicales, creyendo que no lo van a traicionar. Si querés repito la frase. La repito. Es muy bien. Larreta rompe con Macri porque no le da la nafta para presidente. Entonces, no le quiere entregar también Cava. Para eso, arregla con los radicales, creyendo que no lo van a traicionar. Estaba muy buena la idea de que no le da la nafta, pero sí, es un poco extraña la idea de Larreta y de su postulación a presidente, no apoyado por Macri, lo cual le va a resultar muy difícil, porque ya sabemos cómo actúa Macri cuando quiere destruir a una persona, y actúan como mafia. Y por lo tanto Larreta está en un juego muy peligroso. Y los radicales, si traicionaron los principios partidarios para sumarse al PRO, traicionan cualquier cosa. Se lo van a comer. Por lo menos los radicales que están en la alianza. Se lo van a comer como un sanguchito a Larreta, me parece. Sí, no, y aparte Larreta va a quedar como el que cortó esta continuidad PRO en la Cava, porque para Macri la Cava es PRO. La Cava es de ellos, y justamente lo que se planteó en este momento, que poner un radical como candidato es el peligro de que la Cava deje de ser amarilla, de ser el búnker o el principado PRO. Así que es muy interesante lo que puede llegar a pasar, porque la Cava, además de ser la vidriera PRO, es la plataforma de lanzamiento del PRO, y es lo que le permite consolidarse hacia el resto del país. Si pierde la Cava, el PRO puede llegar a, no digo a desaparecer absolutamente, pero sí a quedar en debilidad. El asunto sí, es probable que después de este episodio en la interna PRO gane Patricia Bullrich como candidata a presidenta. Apa, bueno. Gustavo. Lo cual deja un poco abierta la posibilidad de que quizá Rodríguez Larreta, para el público no politizado, pueda ser más potable que votar a Patricia Bullrich, porque para mí Patricia Bullrich es en muchos sentidos impotable, entonces probablemente provoque rechazo. Pero bueno, hay que ver. La verdad que mientras el Frente de Todos no se plante y empiece... Y después el apuro, porque yo estaba leyendo en ese libro que es El sueño intacto de la centro-derecha, que las candidaturas generalmente se han presentado a fines de abril, a principios de mayo, por lo tanto no nos hagamos los rulos, yo no puedo, pero no nos pongamos locos con esto de que no se anuncia quiénes son los precandidatos. Lo más importante es revitalizar el proyecto, hacer algo para que mejore. Por ejemplo, la épica esta que pasó en el programa de Viviana Canosa con Laura Di Marco, hablando de Florencia Kirchner, que realmente provocó un cimbronazo y un rechazo en parte de la sociedad y de la dirigencia política, y también de la Asociación de Psiquiatras, la Asociación Argentina de Salud Mental, que expresó su más enérgico repudio a lo que pasó en ese programa. Ese tipo de cosas por ahí pueden explotarse en el sentido de alguna especie de épica, alguna especie de algo que pueda llegar a tomar el Frente de Todos como para llevar como bandera. Lo está haciendo con la justicia, pero si no hay
una prédica presidencial, si el presidente no marca una línea, no convoca a la militancia, no hay pasión, no hay pasión. Justamente lo que tenía Alberto Fernández durante la pandemia, que era un poco eso de ponerse el país al hombro. 80% de aprobación tenía. De imagen positiva, sí, de aprobación, exactamente, y estaba constantemente educando, que es lo que justamente tiene que hacer un mandatario y un líder. Un líder tiene que hablar a sus bases y a sus ciudadanos para decir por qué está pasando esto y cómo lo podemos cambiar. Bueno, evidentemente, o eso lo desinfló, o lo agotó, o eso lo asustó. Necesitamos... qué sé yo. No aprendió. Claro, necesitamos crispación en la sociedad. Exactamente. El conflicto no se puede modificar una realidad agobiante como la que está viviendo gran parte de la población si no hay conflicto. Porque la pobreza cercana a un 40% y una parte de los trabajadores que entran en la pobreza o que están arañándola, es un conflicto en sí. Sí, yo iba al juego de palabras, ¿no? Iba al juego de palabras. Claro. Necesitamos crispación. Exactamente, como era lo que pasaba con Cristina. Claro. Pero justamente esto ya es un conflicto. Que haya un 40% de gente que esté en la pobreza y hay un 10 o un 15% en la indigencia. A ver, estamos hablando de 100.000 o 50.000 pesos de ingresos para estar entre la pobreza y la indigencia. Por lo tanto, estamos hablando de nada. Es un conflicto en sí. Es un conflicto en sí. Por lo tanto, los conflictos se lo afrontan o se agacha la cabeza. Gustavo, me animo... que el presidente está agachando la cabeza. Sí, me animo a decirte que, bueno, nos vamos despidiendo, pero que el viernes vamos a tener mucho material otra vez. No sé por qué, viste, tenemos esa mala costumbre de que pasan cosas en tan solo 3 o 4 días. Mirá, te prometo que si de acá al viernes no pasa nada, no salgo al aire. No, eso no va a ser posible. Vamos a tener muchísimo material, seguramente el viernes. Te mandamos un abrazo enorme, querido amigo, y espero que tengas una linda jornada. Gracias, igualmente para ustedes, nos vemos el viernes. Gracias, hasta pronto. Gustavo Rosa, licenciado en letras, docente universitario, titular de ese blog maravilloso que se llama Apuntes Discontinuos y que cada tanto aparecen notas donde vierte sus pensamientos nuestro querido amigo y compañero Gustavo Rosa y nos ayuda a pensar. Siempre es bueno tener ese sentido crítico bien agudo y por supuesto abrazando las ideas, ¿no? que uno quiere defender para tener una Argentina más inclusiva.